Bienvenidos nuevamente, amigos, hermanos, estudiantes de la palabra de Dios. Hoy en día vamos a continuar estudiando este tema de mucho interés acerca de los caballos y carruajes de fuego que se mencionan en la palabra de Dios. En la lección anterior habíamos empezado a estudiar este tema porque hoy en día se menciona y se habla mucho acerca de estos. El ser humano le dice objetos voladores no identificados, pero nos hemos dado cuenta en la primera lección que el Padre sabe exactamente qué objetos son estos. Son objetos voladores de Él. Vimos en la lección anterior cómo a Enoc, el mismo Padre, en el capítulo de Génesis, el mismo Padre se llevó a Enoc porque era un hombre muy bueno. Por tanto, Enoc no murió. De la misma manera como vimos en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, como Elías y Eliseo también tuvieron un encuentro con estos carruajes voladores, podemos decir, nosotros preferimos decir objetos voladores identificados que se mencionan en la palabra de Dios. En muchos lugares lo que pasa es que nosotros como estudiantes no nos hemos tomado la molestia de indagar un poco más acerca de estos objetos voladores. Vimos cómo Elías de la misma manera también, ¿verdad?, fue llevado por este remolino de viento, este objeto que se movía de esta manera, ¿me entiendes?, del cual Elías y Eliseo fueron testigos de eso, y a Elías se le había prometido que se le iba a llevar, ¿me entiendes? Se le iba a llevar al cielo con el Padre en uno de estos objetos voladores. Antes de comenzar, entonces, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude en este estudio para que juntos podamos comprender más lo que Él nos quiere decir en estos últimos días, que nos prepare para ese evento que viene a este mundo, donde finalmente todo lo que se nos ha dicho se va a revelar, incluyendo la aparición de estos objetos, ¿verdad?, que vuelan, que tienen diferente manera de volar, no necesariamente como los aviones de hoy en día, ¿verdad?, pero se reporta por el mundo entero objetos voladores con luces que en verdad no obedecen un patrón físico normal como el que vemos en los aviones, en las máquinas voladoras que tenemos hoy en día, mucho más avanzados. Lo pedimos entonces al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, que nos ayude en este estudio. Abran sus Biblias entonces al capítulo de Ezequiel, para que sigamos entendiendo qué es lo que el Padre nos quiere decir. Ezequiel capítulo 1, versículo 4, y empezamos ahí. Recordemos, hermanos, que en aquel entonces no existían objetos voladores de este tipo. No habían descubierto todavía la habilidad de volar. Lo único que miraban ellos en términos de objetos movibles eran los carruajes que llevaban las ruedas a los lados, ¿verdad?, y el caballo, que se le ponían unas vendas aquí para que el caballo fuera derecho y no se virara ni para la izquierda ni para la derecha, a menos que el jinete con la rienda y movía la cabeza para un lado y para allí iba el caballo, movía para acá y iba para allá. Lo mismo con el carruaje, había que mover la rienda para la derecha o a la izquierda para hacerlo virar para cualquier lado. O sea que las ruedas, ¿verdad?, iban así al lado, podemos decir, al lado del carruaje, ¿no?, para poder entender mejor qué es lo que se nos está diciendo aquí en Ezequiel. Con esos pensamientos entonces, Ezequiel 1, versículo 4, y leo, escuchemos atentamente. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, ¿verdad?, viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, o sea, lleno de luz.
y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esta traducción aquí de bronce refulgente, la palabra bronce, en verdad viene de la palabra número 2830 en el diccionario hebreo Strong's, chasmal, que quiere decir un bronce metálico pulido, ¿verdad? O sea que de este remolino de viento con una nube, lo que está viendo él es un vehículo, ¿verdad?, con bronce metálico que aparece, ¿me entiende?, volando, que le aparece a Ezequiel. De la misma manera como hoy en día se reportan esos encuentros visuales, ¿verdad? Continuando. Eso quiere decir la palabra bronce, bronce metálico, refulgente, brillante, pulido, la palabra chasmal. Y en medio de ella, dice, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza al hombre, o sea que Ezequiel aquí los identifica como, ¿verdad?, apariencia humana, 4 seres voladores, podemos decir, ¿ok? Y cada uno tenía 4 caras y 4 alas. No se preocupen, aquí vamos a ver más información que Ezequiel. Aquí Ezequiel hace un súper trabajo describiendo estos objetos. O sea que de esa nube, de esa nave de bronce salen 4, ¿ok? Y los pies de ellos eran derechos, o sea, rectos. Y la planta de sus pies como planta de pies de becerro, o sea, dividido en 2, ¿verdad? Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Aquí la traducción en el español está muy buena porque lo describe exactamente como un bronce metálico pulido, como de oro, podemos decir. Si te imaginas tú en las baterías ese instrumento musical que es un, ¿verdad?, el platillo, se puede decir, hasta se llama platillo, que tiene una superficie así, después viene para acá donde tocan la batería, algo así de semejante, como un platillo de bronce, nada más que es volador, ¿me entiendes? 8. Y después, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. O sea que este objeto tenía alas alrededor, ¿me entiendes? Así lo describe Ezequiel. 9. Con las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, todo se movía al mismo tiempo, ¿me entiendes? No como el caballo que se movía primero la cabeza y después el cuerpo. Esto se movía todo. 10. Y el aspecto de sus caras eran cara de hombre, ¿verdad? O sea, como ser humano dentro de estas naves. Y, escucha atentamente, 4, ¿verdad? Porque esta es la formación del pueblo de Israel con 4 tribus, ¿verdad? Al norte, al sur, al este, al oeste, con sus propios símbolos. Estos son los símbolos de Israel, de las tribus de Israel. Escucha. Cara de hombre, la primera cara, y la cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. O sea que cada punto cardinal, podemos decir, tenía esta apariencia, la apariencia de hombre, de león, de buey y de ala. Para más información ustedes pueden ver estas 4 tipos, ¿verdad?, de formación que se hacía en aquel entonces, ¿verdad?, con las tribus de Israel. Vamos a llegar al capítulo 4 del Apocalipsis para que veamos que este es simbólico, ¿verdad?, de la nación de Israel,
La nación del Padre existe aquí hoy en día y existe en el cielo. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿me entiendes? Estas naves llevan los símbolos de Israel. Continuando, versículo 11. Y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían su cuerpo. O sea que cubrían el vehículo de una manera, ¿verdad? Es un método de vuelo. 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hasta donde el Espíritu les movía que anduviesen y andaban. Y cuando andaban no se volvían. Quiere decir, el Espíritu aquí se refiere a la energía de propulsión que tienen estos vehículos. ¿Me entiendes? Si se movían todo para adelante. No se volvían como hacen los caballos, que mueven la cabeza para acá, ¿verdad? Y el cuerpo después los sigue. Estos no, estos vuelan así, o así, o así, o así, o así, ¿me entiendes? Ya vamos a ver la descripción de Ezequiel. 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos. ¿Has visto tú el carbón encendido? Es como una brasa, ¿verdad? Con rojo. Si lo miras al carbón encendido de noche, lo que ves es una brasa roja. Los científicos hoy en día se les dice el diamante rojo encendido. A los ufologistas o los omnivologistas, podemos decir, gente que estudia el fenómeno de los ovnis, reportan que ven estos vehículos y que tienen una fuente de energía que parece una brasa, un carbón encendido, ¿me entiendes? De la misma manera como Ezequiel describe esta fuente de energía de estos vehículos. Como visión de hechones encendidos, dice Ezequiel. O sea que él está utilizando el lenguaje que él conocía en aquel entonces para describir estos objetos que andaban entre los seres vivientes, ¿me entiendes? Y el fuego resplandía y del fuego salían relámpagos. O sea que de esta energía, de esta fuente de energía de estos vehículos, se encendía como electricidad, ¿me entiendes? Exactamente como se describe hoy en día la fuente de propulsión de estos vehículos, ¿me entiendes? Hay miles y miles de reportes a nivel mundial de esta fuente de propulsión de estos vehículos que nosotros sabemos que son identificados, pues Ezequiel los está describiendo que son seres con vehículos del Padre, ¿me entiendes? No hay nada nuevo sobre el mundo. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de este conocimiento. Pronto veremos que Satanás viene de la misma manera, con vehículos que no podemos entender hoy en día, a menos que los veamos, ¿me entienden? Por eso es que el engaño va a ser universal y a nivel mundial. Continuando, versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ponte a pensar, imagínate tú los relámpagos como, ¿me entiendes? Cuando ves tú un relámpago es una velocidad increíble. De esa manera se volvían y se movían estos objetos con una velocidad de relámpago, tal y como lo describen hoy, ¿verdad? 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. La única diferencia de esta rueda es que no es así, sino que es así, ¿me entiendes? Es una forma circular de esta manera, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, o sea, un color brillante, ¿me entiendes? Colores que no se ven hoy en día.
y los cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Qué quiere decir eso? Una rueda en medio de otra rueda, ¿me entiendes? Como en círculos concéntricos, esa era la apariencia. ¿Por qué lo describía como rueda? Porque se movía de esta manera, ¿me entiendes? Esa es la apariencia, ¿verdad? Como Ezequiel percibía estos vehículos. De la misma manera hoy, como dicen que había unas luces que se movían de una manera en círculos concéntricos, ¿me entiendes? Ezequiel lo está describiendo exactamente y perfectamente como él lo veía. Creo yo que hizo un súper trabajo describiendo estas naves espaciales. 17. Y cuando andaban, se movían a sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. O sea que se movían así, ¿me entiende? A velocidades altas, ¿verdad? Sin necesidad de volverse, ¿verdad? Volverse a darse vuelta, ¿me entiende? Para ver de dónde venían. 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Quiere decir, ¿verdad? Todo se movía, los tripulantes, los pilotos, podemos decir, junto con las ruedas, con estos vehículos andaban juntos, ¿verdad? De la misma manera hoy como vemos en esos aviones supersónicos de combate, vemos al piloto adentro y el piloto se mueve con la nave, ¿verdad? Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con ellos. Lógico, porque el tripulante, el piloto de este vehículo, ¿verdad? Que se movía así, se movían también juntos, ¿entiendes? No es nada extraño acerca de esto. Ezequiel está describiendo esto perfectamente. Y hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entendamos esto. ¿Qué quiere decir? La vida, la energía, podemos decir, de estos vehículos está en esta moción que se mueve. ¿Me entiende? Eso es lo que miraba Ezequiel, ¿verdad? Pero en verdad la fuente de la energía de estos vehículos es ese carbón encendido que hace que este vehículo, ¿verdad? Las luces se muevan de esta manera y se transportan así. No como un avión, ¿me entiendes? Los aviones normales hoy en día siguen una ruta derecha. Solo los aviones de combate, ¿verdad? Los supersónicos F-15, F-16, los rusos, se mueven así erráticos, ¿me entiendes? ¿No? Continuamos. Versículo 21. Y cuando ellos andaban ellas, las ruedas. Y cuando ellos se paraban ellas. O sea, venían y quedaban levitando como se describe hoy en día. Estos objetos tienen la habilidad de levitar. Levitar quiere decir de permanecer flotando mientras uno los ve. De la misma manera como se describe hoy en día, ¿verdad? A veces no se oye el ruido de los motores o de la fuente de energía que los propulsa. Las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ya habíamos leído eso. 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, dice Ezequiel, extendida encima sobre sus cabezas. Firmamento de cristales como un vidrio, podemos decir, de la misma manera como los aviones hoy en día. O sea que había una expansión maravillosa, dice Ezequiel, unas naves indescribibles, lindas, ¿me entiendes? Que donde los seres vivientes que estaban adentro de los vehículos iban cubiertos con esta cosa de cristal, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que ellos miren por dónde van, simple. Y debajo de la expansión
Las alas de ellos estaban derechas, extendiendo la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían sus cuerpos, ¿me entiendes? Esto Ezequiel lo está describiendo, son cosas que nosotros no nos podemos imaginar. ¿Cómo es esto de las alas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de alas traen estos vehículos? ¿Me entiendes? O los seres dentro de los vehículos. La palabra de Dios nos describe perfectamente cómo se mira esto, ¿me entiendes? Y te lo digo, que el ser humano no está listo para ver esto, pero pronto lo veremos. 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. O sea, que venía el vehículo moviéndose y se oía como un rumor, podemos decir, el sonido de esto, como un rumor. Y cuando se paraban, se descendían sus alas de tal manera que permanecían fijos, ¿verdad? Porque están en un modo fijo flotando, no están en moción, ¿me entiendes? ¿Verdad? 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. O sea que de adentro de este cristal donde estaba el piloto se emitía un sonido. ¿Me entiendes? Ya veremos qué es ese sonido. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, o sea, esa podemos decir un cristal, un vidrio, se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, el color zafiro, un color muy lindo. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. O sea, la apariencia de estos seres es apariencia humana, ¿me entiendes? Acuérdate que los ángeles, cuando aparecen como jóvenes humanos, no aparecen como esos seres raros que se describe hoy en día, ¿me entiende? Esos seres raros que aparecen hoy en día es parte de la mentira y de la decepción que viene al mundo, seres los más probables que va a utilizar Satanás para engañar al mundo, ¿me entiendes? Estos seres de aquí tienen la apariencia de seres humanos como tú y yo, ¿me entiendes? No existe nada diferente en la palabra de Dios como se nos ha descrito, ¿me entiendes? Los ángeles que estaban en la tumba de Cristo eran jóvenes vestidos de blanco, ¿me entiendes? Los dos que estaban ahí esperando la ascensión eran jóvenes, ¿me entiendes? Ángeles, ¿cómo vienen? Ya pueden transfigurarse a esta dimensión o vienen en esos vehículos. No existe nada nuevo que la palabra de Dios no lo haya escrito. ¿Está el hombre preparado para eso? No creemos, ¿me entiendes? El gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Rusia y del mundo entero esconden estos fenómenos de encuentros con naves espaciales que no son de este planeta porque no quieren causar temor y pánico en la población. Poco a poco se nos está dando información acerca de esto. Si notas tú, por medio de películas, programas de televisión, por medio de rumores, investigaciones, poco a poco esta información va saliendo al mundo y a la humanidad para prepararnos para esa venida, para ese encuentro a nivel público, podemos decir. Creemos que los encuentros ya se han hecho privadamente entre gobiernos y estos seres, ¿me entiendes? Hay seres buenos y hay seres malos, tal y como la palabra de Dios lo describe. Continuando, versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como bronce pulido, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo,
vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor, o sea que esta nave brilla, ¿me entiendes? Escucha atentamente porque vamos a llegar al libro del Apocalipsis donde se nos da otra descripción. 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Imagínate tú ese arco iris lindo con esos colores. Así era la apariencia de estas naves, ¿verdad? Y así era el parecer, el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. O sea que de ahí, de esas naves, vamos a continuar aquí, se escucha una voz audible con entendimiento, ¿me entiende? Ezequiel entiende el mensaje que le está dando. Continuemos en el capítulo 2. Y me dijo, porque esto continúa: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea, Ezequiel entiende el mensaje de esta nave. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. O sea que como un rayo, podemos decir, lo levantó y lo paró. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Como se describe hoy en los secuestros espaciales que mucha gente describe, ¿verdad? Como después de ver la nave sienten que son llevados a la nave, ¿verdad? Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Hermanos, esto es de la nave espacial, ¿verdad? Que se le está hablando a Ezequiel. Por tanto, ellos saben quién es Israel. Ezequiel va a ser enviado a la nación de Israel. A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. De la misma manera como hoy la nación, la verdadera nación de Israel, donde está el mundo cristiano, se han rebelado contra Dios. Ya ni quieren saber de la palabra de Dios ni de la Biblia. Yo pues, dice el Padre, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Hermanos, este es el mensaje del Padre en estos vehículos, ¿me entiendes? ¿Verdad? O sea que estos son los buenos, los positivos, la parte positiva del plan de Dios, ¿me entiendes? No hay nada nuevo. No te preocupes, yo sé que esto no se enseña en las iglesias hoy en día porque da temor, ¿me entiendes? ¿Temor de qué? Temor del Padre. Sí, claro, porque están haciendo algo malo, se han olvidado del Padre y no leen su palabra, ¿me entiendes? Si tú leyeras la palabra y entenderías este fenómeno de los objetos voladores identificados. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel es un profeta, el Padre lo va a mandar a darle un mensaje a esta gente. Y tú, hijo de hombre, acuérdate la voz de este vehículo, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermanos, de la misma manera nosotros predicamos hoy en día a aquellos de ustedes que tienen un destino. Cuando estos escorpiones aparezcan, como se describe en el capítulo 9 del Apocalipsis, que vienen de arriba en vehículos, no temáis, ¿me entiendes? Porque hay unos que llevan el sello de Dios grabados en sus mentes. A aquellos se les ha prohibido a esos escorpiones a tocar a sus elegidos. Lee tú por tu propia cuenta el capítulo 9 del Apocalipsis
No estamos hablando de langostas ni de escorpiones, estamos hablando de seres, los ángeles caídos, que vienen con Satanás a atormentar a la población, a engañarlos con milagros, con objetos voladores, con tecnología súper avanzada. Nosotros ya sabemos que vienen, ya tenemos el sello de Dios grabadas en nuestra mente. Y tú, te pregunto, ¿a qué bando perteneces? ¿A los que serán dañados por los escorpiones o a los que están protegidos, que llevan el sello de Dios en sus mentes? Lee el capítulo 9 del Apocalipsis y te darás cuenta. No temas. Versículo 7, capítulo 2. Y les hablarás pues mis palabras. ¿Acaso dice la palabra de ellos? La palabra de ellos que se ponen en los púlpitos a hablar y hablar y hablar. No, las palabras de Dios, de Jehová, del Padre, no las nuestras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Me entiendes? O sea, abra la boca y recibe las palabras de verdad. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Hermanos, ¿qué crees tú que recibe Ezequiel? Es la palabra de Dios, un rollo de un libro. Antes esto se hacía en pergaminos. A eso fue el conocimiento de la palabra de Dios directamente de Jehová. En esa nave se le dio a Ezequiel. Escucha, versículo 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por atrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Hermanos, en ignorancia no existe pecado, ¿me entiendes? El que no sabe no comete pecado. ¿Por qué? Porque no saben. Es la protección de ellos, es la protección del cristiano hoy en día, para que sean engañados, porque en el engaño no existe pecado. Van a ir a adorar a Satanás directamente cuando aparezca con estas naves espaciales, con este fenómeno de tecnología súper avanzados. ¿Me entiendes? ¿Por qué crees tú que lo van a ir a adorar? A un hombre no adorarían, ¿me entiendes? Porque tarde o temprano van a encontrar errores, faltas, cosas imperfectas, ¿me entiendes? Pero un ser que descienda de arriba, dotado de poderes, ya sean tecnológicos o espirituales, hermanos, va a haber un engaño, un mensaje universal. Solamente aquellos que tienen el sello de Dios grabado en sus mentes no serán engañados. Por eso Cristo dice, capítulo 13 de Marcos, si fuese posible, los tiempos han sido acortados, porque si fuese posible, aún los elegidos serán engañados. ¿Me entiendes? Mismo Cristo nos protege. Pasemos rápidamente. Capítulo 4 del Apocalipsis. Nos vamos a extender en este estudio a una tercera lección, porque creemos que hay suficiente información acerca de estos carruajes, ¿me entiendes? Y del trono de Dios, cómo se mueve, ¿me entiendes? Acerca de esos 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Él. Él viene con ese trono volador, ¿me entiendes? Acostúmbrate a la idea de que vienen de arriba y no son humanos, ¿me entiendes? No es una tecnología humana, es una tecnología extraterrestre, quiere decir fuera de este planeta. Capítulo 4 del Apocalipsis leo. Aquí en este capítulo 4, Juan ha sido transportado a nuestro futuro, a esa dimensión, ¿me entiendes? Mira, escucha lo que ve. Y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, acordémonos de este punto. En el capítulo 2 de Ezequiel, a Ezequiel se le dio la palabra de Dios. A Juan, en el capítulo 10, también se le da un libro a comer. ¿Sabes cuál es este libro? Hermano, es la Biblia, es la palabra de Dios. Habemos unos que se nos ha dado de comer la palabra de Dios. No es para todos, pero te lo digo, tú que me escuchas, todo está escrito. Prepárate para lo que viene. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado allá arriba, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, de la misma manera como Ezequiel lo describe, como un arco iris, ¿me entiendes? En ese trono, ¿verdad? Donde está el Padre Celestial. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Hay unos que dicen que estos son los patriarcas de las 12 tribus y los 12 apóstoles. No sabemos, teoría, pero lo sabremos. 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los mismos 7 espíritus de las 7 iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Me entiendes? De las iglesias de este mismo libro del Apocalipsis. Te pregunto yo a ti, ¿en qué iglesia estás tú? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué te parece? De la misma manera como describe Ezequiel un mar de cristal, ¿verdad? Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. Estos son los mismos 4 seres vivientes que se le aparecieron a Ezequiel. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo es semejante a un becerro, como un buey, y el tercero semejante a un hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. De esta misma manera se describe en Ezequiel, el primer capítulo, versículos 5 al 10, del cual leímos. No hay nada nuevo, es lo que te quiero decir. Volverán a aparecer. Se le aparecieron a Ezequiel, aquí está en nuestro futuro, ¿me entiendes? Porque este libro del Apocalipsis se escribió en nuestro futuro, se le dio a Juan, lo mandaron a Juan a la isla de Patmos, allá escribió el libro para nosotros que vivimos hoy en día. Con Dios no existe tiempo, ¿entiendes tú? 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno como 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Me entiendes? El Padre siempre ha existido. Estos ojos, podemos decir, son como luces, ¿verdad? Como se describe hoy en día. No hay nada nuevo bajo el sol, como dice Eclesiastés, el Cogelet, el predicador. Y siempre que ellos, seres vivientes, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Estos 4 son los guardianes, podemos decir, son seres vivientes que le pertenecen al Padre, que cuidan, son guardias personales de ese trono. Hermanos, la palabra de Dios lo describe. Te preguntarás, ¿para qué necesita el Padre Celestial
seres guardianes. Esa es la prerrogativa de Él. ¿Me entiendes? O lo aceptas o no lo aceptas. Tarde o temprano los verás. Mejor que te acostumbres a la idea de que existen. Y los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, escucha qué es lo que dicen estos 24 ancianos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el principio estaba el verbo, la palabra, Cristo viviente es la palabra, ¿me entiendes? Él es el libro, Él es la palabra, Él es ese ser que se sienta en el trono, ¿me entiendes? Él es el que viene pronto, pero antes de Él viene un falso, viene la hora de tentación, viene otro, ¿me entiendes? Pretendiendo ser Cristo. No te pierdas la siguiente lección y la conclusión de esta serie de estudios, porque estamos hablando acerca de los objetos voladores identificados de la palabra de Dios, para que te des cuenta y te prepares cómo viene el falso, ¿me entiendes? Gracias por escuchar, agradecemos mucho tu atención, espero que hayas disfrutado esto. No te pierdas la siguiente lección, que vamos a analizar un poco más la parte negativa, ¿verdad?, de estos seres voladores que vienen pronto. Gracias por escuchar, Dios te bendiga. Cristo es la palabra viviente.